Muy buenas a todas y a todas mis reprogramadoras cuánticas. Espero que se encuentren todas y todas súper, súper bien. Por ahí veo a Adri, que hace mucho que no nos vemos por aquí por Zoom. Hola, mi Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Koba, que ya te vi en la sesión pasada de Cerebro Desbocado, me parece. Si no estoy mal. Opo, no sé quién es, pero bueno, bienvenido, bienvenida, Oppo. Y por aquí acaba de unirse también otra personita como con el nombre de Samsung. Bueno, mientras se va uniendo la gente que falta, vamos a ir comentando lo que vamos a hacer en la clase de hoy, ¿vale? Ya conocéis a María, aunque a lo mejor creo que Adri no la ha visto, no, no lo tengo muy claro. Si Adri ha estado en alguna clase con ella, vale, creo que no. Ok, bueno, a ver, que se me ha ido esto aquí. Uy. Vale, ok, ya os veo. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Algo súper interesante. Yo ya traje a María, como os dije, a una clase anterior donde estuvimos hablando de impulsos, de un poquito como esa ansiedad relacionada con la comida, ¿ok? Es como un poco para gestionar los impulsos. Una mini clase teórica y al final hicimos una meditación que estuvo súper guay. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una especie de como de segunda parte, ¿vale? Pero nos vamos a enfocar más en lo que es el tema de ansiedad como tal, ¿ok? Gestión y regulación de la ansiedad como tal. Además, vamos a hacer al final una práctica también, creo, María, ¿no? Si nos da tiempo, que es como un mini biofeedback, Sí, ¿vale? Para aprender a regular el sistema son 5 nervioso. minutitos. Vale, perfecto. Sí. Y también os recomiendo mucho que estéis tomando nota, igual que hicimos en la vez anterior, y que cualquier duda que tengáis, aprovechemos que está aquí María, que con toda su buena energía ha decidido darnos estas dos clases. Yo súper encantado y súper feliz, y ella también dice que está súper feliz, así que bueno, también, bueno, ya os contará María, pero al final del todo tenéis un regalito que va a ser una guía, ¿vale? Pero bueno, yo no voy a decir nada más y llamaría que os diga todo lo que tiene preparado, ¿ok? Ya me has destripado todo, me has destripado la práctica, la sorpresa. Ya he dicho todo, No, todo. pobriña, no, qué va. No, pero sí, tal cual. O sea, vamos a hacer una pequeña práctica al final. Para eso vais a necesitar, si tenéis un cronómetro o, bueno, contar de 0 al 15, ¿vale? Uno Mississippi, dos Mississippi, 15 segundos y ya está. Vamos a hacer una pequeña práctica para que veáis cómo influyen técnicas como, por ejemplo, la respiración en el control de la ansiedad y de nuestro estado de ánimo. ¿De acuerdo? Si os parece, empiezo a compartir pantalla. La otra vez cuando compartí pantalla dejé de veros. No sé si va a ocurrir lo mismo, pero bueno, en el caso de que ocurra, pues, Bueno, probamos. De todas pues formas, yo nada, estoy os recuperaré pendiente. cuando acabe. De todas formas, yo estoy pendiente. Cualquier cosita que vea por ahí por las Vale, cámaras, pues ya os voy diciendo, ¿vale? vale, vamos a ver. ¿Dónde tenemos aquí? No, perdón. Sí, y nosotros te Aquí. dejamos de ver también. No sé por qué pasa eso, porque es la única persona con la que me pasa. No tengo ni idea, Es raro. no tengo ni idea, Es pero un la verdad es poco que me da mucha raro, rabia. pero bueno, no pasa nada. Bien, Uy. decidme si así lo veis. Vale, sí, perfecto. Ahí estamos viendo la, Vale, la primera diapo. vale, únicamente veis la diapositiva, ¿no veis el lateral de la Sí, derecha que pone diapositiva 1 de 12? no, eso no se ve. Vale, bueno, mejor, porque si no os cortaría la mitad de la pantalla. Vale, y María, Bueno, pues aquí estamos. una cosa, María, vamos a Dime. probar si quieres. Vete otra vez a suma, deja de compartir y vuelve a compartir. Y cuando tú compartes, ¿Sí? te sale como tu vista, que a lo mejor ahí le tienes que dar algo para que se te vea a ti. Cuando tú le das a compartir, te sale diseño del presentador y tienes como para compartirlo solo contenido, como fondo, lado a lado, por encima del hombro, como esas cuatro opciones. Le puedes dar a como Tengo fondo. compartir cámara, puedo compartir pantalla o compartir cámara. Documento. Ah, bueno, Vale, puedo compartir documento. Igual empezar a hacer experimentos como que no, ¿no? bueno, igual ya, a lo mejor ya que vamos con el tiempo un poco justo. Sí, igual así esto va a ser un poco raro, pero bueno, sí, no, mejor vámonos de aquí.
Vale, pues nada, Perdón, tú dale a vale, compartir pantalla normal. Si te sale la opción de como fondo, es lo que yo siempre pongo para que se me vea a mí. sí. Que a lo mejor eso no te lo había... Ni idea. Si Vale, no, pues nada, si pues no, no pasa nada. vale, pues Compartir nada. aplicación específica, toda la pantalla o cancelar, es lo único que me deja. Vale, pues nada, es que igual en el iPad es diferente, puede ser. Vale, Ok, vale, vale, toda pues la nada. pantalla, empezar. Déjame que recupere otra vez, entonces. A ver, aquí estamos Vale, perfecto. con este dispositivo. Súper, ¿Veis ahora? ahí estamos viendo la diapo y no la parte de la derecha que tú dices. Perfecto, perfecto. Bueno, yo lo veo más pequeñito, pero no pasa nada. Bien, como os decía Jason, en esta reunión lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre gestión y regulación de la ansiedad, ¿vale? Sobre todo porque es un tema que yo he estado trabajando mucho, mucho, prácticamente toda mi vida y de lo que me he dado cuenta es de que lo estamos enfocando la mayoría de las veces, sobre todo y en gran medida los psicólogos y los clínicos, desde un ángulo un poco erróneo, ¿de acuerdo? El problema que tenemos es que nosotros solemos enfocar la ansiedad como algo que hay que suprimir, como algo que hay que controlar, como algo que hay que eliminar. Y la ansiedad no es una enemiga, o sea, es un sistema de alarma biológico perfectamente engrasado y que funciona a las mil maravillas, pero que de vez en cuando se queda un poquito descalibrado. Cuando eso ocurre, pues aparecen síntomas como puede ser ansiedad crónica, ansiedad generalizada, síndrome de estrés postraumático, cosas que, bueno, pues que degeneran en trastornos que hacen que nuestra vida sea más complicada. Pero la ansiedad en sí no es algo que debamos eliminar, porque es lo que nos ha mantenido vivos como especie a lo largo de decenas de miles de años. Sin ella no sobreviviríamos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que como todo, cuando hay mucho de una cosa o hay poco de otra, pues se descalibra, empieza a funcionar mal y empieza a provocarnos problemas. Lo que vamos a hacer en esta clase es darle un enfoque un poquito distinto. Es buscar en qué nos puede ayudar y qué nos está diciendo. Porque la ansiedad, como os digo, es un sistema de alarma que te avisa de algo que no está funcionando del todo bien en tu entorno, dentro de tu sistema biológico de tu cuerpo, dentro de tu sistema social. Hay algo que no está bien, que a ti te está haciendo daño y te está avisando, ¿vale? La ansiedad es como el dolor, es como la fiebre, es un síntoma que te avisa de algo. ¿Qué pasa? Que normalmente las personas, cuando estamos muy nerviosos, ¿cuántas veces hemos oído lo de, venga, cálmate, tranquilízate, respira, no pienses eso, si eso no es así? Cuando tú intentas hacer que una persona se tranquilice o se calme, una persona que está con un alto grado de ansiedad, usando la lógica, estás intentando pues que a las ranas les salga pelo. O sea, estás intentando un imposible. Hay un neurocientífico, perdón, que se llama, no sé si se pronuncia así, pero el nombre es Joseph Ledoux, que lo que hace es explicar las dos vías del miedo o de la ansiedad dentro del cerebro humano y explica por qué reaccionamos de una manera o de otra. Hay dos tipos de vías. La vía rápida, más que rápida, es ultra rápida, porque son milisegundos, y la vía lenta. Dependiendo si nuestro cerebro activa una o activa otra, vamos a ser capaces de procesar la amenaza que vemos o lo que vemos como amenaza o no vamos a ser capaces. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que has visto algo por el rabillo del ojo que no te ha dado tiempo a saber si es un oso o tu hermana o una piedra que viene volando hacia tu cabeza o una pluma de un pájaro que está cayendo, pero tú ya de repente te ves sin respiración o con una respiración muy breve, te pegas un susto, se te acelera el corazón, aprietas los puños, aprietas la mandíbula y ni siquiera sabes qué es? No te ha dado tiempo ni a verlo, ni a procesarlo. Bueno, eso es la vía rápida. La vía lenta es la que ve el estímulo, decide si es peligroso o no, y si no es peligroso, pues no actúa con una alarma, ¿vale? La primera, la vía rápida. La alarma funciona en milisegundos, ¿vale? Va directamente del tálamo, que es el que capta el estímulo, a la amígdala. La amígdala es el centro emocional del cerebro.
tanto para las emociones positivas como para las emociones que consideramos negativas. Es ultra rápida y lo que hace es el tálamo capta un estímulo, le envía un mensaje a la amígdala y la amígdala dispara el sistema nervioso simpático, libera adrenalina y noradrenalina, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta la frecuencia respiratoria, la respiración se hace más superficial, menos profunda, los músculos se contraen y se preparan para huir o para atacar, ¿vale? Todo eso, ya te digo, en milisegundos, y la persona siente la ansiedad y la amenaza antes de saber qué es lo que está causando eso, ¿vale? Todos hemos vivido eso en algún momento y eso es tremendamente útil como especie porque te evita que caigas en las garras de un depredador, te evita que te mates cayendo por un precipicio, te evita que desaparezcas y que te extingas. La segunda vía, que es muy útil, es la vía lenta, que no siempre se puede procesar, se puede utilizar. Lo que hace es el tálamo capta un estímulo y lo envía a la corteza prefrontal. No sé si recordáis, si estuvisteis en otra clase, la corteza prefrontal es la que recubre el lóbulo frontal de la cabeza y es la parte más externa del cerebro, con lo cual es la más evolucionada, la menos visceral. Piensa sobre lo que está viendo, decide si es un peligro o no, y si es un peligro, envía la señal a la amígdala que activa el sistema nervioso simpático, dispara la respiración, dispara o no es una amenaza y no envía ningún mensaje a la amígdala, ¿vale? Imaginad, pasa lo mismo, habéis visto una cosa por el rabillo del ojo, pero en ese momento no estáis, vuestra situación a lo mejor pues es un día muy luminoso o estáis fuera o estáis acompañados, veis algo por el rabillo del ojo, os giráis, miráis qué es, ah, bueno, es una pluma de un pájaro que ha caído, no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia entre que os dé un parraque o que penséis, oh, no pasa nada? Probablemente el entorno, probablemente la activación que tengáis anterior, ¿vale? Todo eso va a influir en que se active una vía o se active la otra. Si no es un peligro, lo que va a hacer es no solo no enviar una señal de peligro a la amígdala, la corteza, sino que va a enviar una señal inhibitoria, o sea, va a parar a la amígdala, a apagar la alarma, ¿de acuerdo? Nos quedamos tranquilos, relajados, es algo que entiendo, que controlo, no pasa nada. Estos son los dos tipos de vías que hay y los dos tipos de funcionamiento, no solamente en cuanto a miedo, ansiedad, sino cualquier tipo de emoción. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, en la ansiedad clínica, crónica, generalizada, como lo queráis llamar, cuando la ansiedad se convierte en un problema para una persona, es porque la vía rápida está hipersensibilizada y la vía lenta está debilitada. Actuamos por impulso la mayor parte de las veces y actuamos sin pensar y únicamente cuando estamos absolutamente tranquilos y seguros, actuamos pensando. ¿Os acordáis el otro día que os explicaba? Es como cuando te pica algo. Te pica, te rascas, te pica más, te rascas, te pica más, te rascas. Y llega un momento en que está hipersensibilizada esa zona. Pues con esto pasa lo mismo. La vía rápida está hipersensibilizada, está acostumbrada a que hiperreacciones, a que saltes por todo, con lo cual la vía lenta se queda como llena de hierbajos, un camino por el que no sueles pasar. Se debilita, ¿vale? En este punto, lo que suele ocurrir es que el cerebro interpreta como peligro cualquier cosa. A ti te llega un correo electrónico de tu jefe y reaccionas como si un tigre de Bengala te fuese a matar, ¿vale? Porque estás físicamente y biológicamente la reacción es la misma de ahora o de hace 10.000 años en cuanto a que te suben las pulsaciones, te aumenta el ritmo respiratorio, se contraen los músculos, la sangre va a los músculos, pero no tiene sentido que tú reacciones como si te estuviese atacando un depredador cuando te acaba de llegar pues un correo de tu jefe o un WhatsApp de tu ex o una carta de Hacienda, ¿vale? No tiene sentido. Bueno, igual lo de la carta de Hacienda, ahí sí, pero si no, no tendría mucho sentido. Eso es lo que tratamos en la parte clínica, ese tipo de ansiedad que te genera un malestar tan grande que interfiere en tu vida diaria, interfiere en tu sueño, porque cuando estás con ese nivel de ansiedad
y con este nivel de adrenalina, noradrenalina, cortisol, dopamina todo el día, se producen pues molestias y mucho más a la hora de dormir, a la hora de razonar. Se vuelve más lento el razonamiento, con lo cual posiblemente te equivoques más a menudo. Si te equivocas más a menudo vas a tener, pues imagínate, en tu trabajo vas a tener más problemas, en tus relaciones sociales va a ser más difícil que mantengas relaciones sociales eh, placenteras y plenas si estás con sueño, cansado, agotado físicamente, con lo cual va a afectar a muchísimas áreas de tu vida. Yo diría que a todas, prácticamente a todas. A la digestión afecta muchísimo y cómo comas y cómo hagas la digestión también afecta a tu sistema y a tu sistema y a tu emoción. Entonces, como somos un todo, estamos interconectadas todas las partes del cuerpo entre sí y todo funciona como un gran engranaje, que la ansiedad se dispare y se mantenga disparada durante mucho tiempo estropea muchas cosas. Desde la psicología se han valorado y se han utilizado sobre todo dos tipos de enfoques en la intervención. Uno se llama bottom-up, de abajo arriba, que es del cuerpo a la cabeza, y otro es top-down, de arriba a abajo, de la cabeza al cuerpo. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está en mitad de una crisis o con una activación enorme, no puedes decirle cálmate, es que no te va ni a escuchar. Tiene la corteza prefrontal desconectada. Hablamos el otro día del secuestro de la corteza prefrontal. No puedes razonar con esa persona. No puedes explicarle que lo que está viendo no es real o que el miedo que siente es irracional, porque no te va a escuchar. Entonces no puedes empezar a trabajar por top. Tienes que empezar a trabajar por bottom, por el cuerpo, ¿vale? Hay que hackear el sistema y hay que hacerlo desde el cuerpo, enviando señales de seguridad al cerebro desde el cuerpo. Una vez que el cerebro está mínimamente regulado, que hemos bajado esa activación, podremos trabajar con enfoques desde la cognición, desde la parte psicológica, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual o un tipo de terapia que se llama de aceptación y compromiso. ¿Vale? Primero, vamos a ver cómo trabajamos el cuerpo. Para mí es la parte más agradecida porque el cuerpo tiene memoria y en cuanto metes algo, en cuanto le das algo para que esté bien, reacciona enseguida. Es como es muy agradecido. Enseguida busca la manera de solucionar, lo vais a ver enseguida. Mira, vamos a ver cómo hackeamos el sistema desde el cuerpo, ¿de acuerdo? Con activación muy alta. Vamos a utilizar, por ejemplo, estas son dos técnicas, hay muchas más, ¿vale? Os voy a dar muchas más, pero estas dos, por ejemplo, son fáciles de hacer, las podéis hacer en cualquier sitio. El suspiro cíclico. Os explico. Cuando inhalamos, metemos aire en el cuerpo, el corazón se acelera. Cuando exhalamos, sobre todo cuando hay una exhalación prolongada, más larga que la inhalación, el cuerpo se relaja y el corazón se ralentiza. El nervio vago libera una sustancia que hace que el sistema nervioso se tranquilice, ¿vale? Pero más o menos es eso, inhalas, activas el corazón, exhalas, relajas. Entonces, ¿qué hacemos con el suspiro cíclico? Dos inhalaciones cortas y una exhalación más larga, posiblemente doble o triple que la inhalación. ¿Por qué? Porque de ese modo lo que estás haciendo es una pequeña activación, pequeñita, controlable, y enseguida un relax, como si fuese la pausa del Kit-Kat, ¿vale? El sistema nervioso parasimpático funciona justo al contrario que el simpático. Os explicaba, el simpático es el que acelera el corazón, el que acelera la respiración, el que lleva la sangre a los músculos. El parasimpático lo que hace es regular el descanso y la relajación del cuerpo, ¿vale? Todas esas respuestas sobre las que no tenemos un control consciente, como por ejemplo, cuánto te late el corazón por minuto, cuántas veces respiras, la digestión, todo ese tipo de cosas, nosotros habitualmente
Bueno, la digestión no creo que haya nadie que pueda hacerlo, pero tú puedes controlar cuántas veces respiras, pero no es algo que hagas habitualmente. Habitualmente es algo que no controlas. ¿De acuerdo? Entonces el sistema parasimpático lo que hace es eso, es ocupe de el descanso y la relajación del cuerpo. Si activamos la respiración de modo que se active el sistema parasimpático, vamos a relajar el cuerpo y a relajar el sistema simpático. ¿Vale? Os repito cómo es muy sencillo. Dos inhalaciones cortas, seguidas, sin exhalar entre medias, y luego por la boca si queréis o por la nariz. Una exhalación doble o triple de larga que la inhalación. Lo repetís las veces que necesitéis. ¿De acuerdo? La otra técnica que os he puesto aquí, que es el grounding, eh, es fácil de recordar. 5, 4, 3, 2, 1. Se trata de sacar a la mente del bucle en el que se ha metido, del bucle de ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? Dile a tu cerebro que nombre cinco cosas que ve, cuatro cosas, tres cosas que oiga, dos cosas que huela y una cosa que saboree. Entonces, ves que te estás viniendo arriba, que te estás poniendo muy nerviosa, que, Dios mío, no puedo, tengo un examen. O hace un rato yo estaba con, uff, tengo ahora clase, y de repente no sé por qué, pero me he empezado a poner muy nerviosa. Y en ese momento que me doy cuenta de que me estoy poniendo nerviosa, me siento y vale, busco cinco cosas que veo. Un reloj, una lámpara, un cuadro, un ordenador, una tablet y una silla. Vale, cuatro cosas que pueda tocar. La mesa, la silla, los cascos, el vestido, la tablet. Tres cosas que pueda oír y te centras. Estoy escuchando los coches de la carretera, estoy escuchando el ventilador, estoy escuchando mi voz. Dos cosas que pueda oler y tienes que centrarte porque tienes que utilizar el sentido, un sentido que no es tan automático como la vista. ¿Qué huelo? Huelo el incienso que puse ayer, que queda todavía, y huelo que la vecina cuando cocina nos entra el olor por la campana, yo ya he preparado churrasco. Y una cosa que pueda saborear. Pues ahora mismo, como no tengo nada aquí que me pueda llevar a la boca, pues tendré que saborear lo que he comido, hacer el esfuerzo de traer a mi memoria lo que he comido y saborearlo de nuevo. Y con eso redirigimos nuestra atención hacia otros pensamientos, ¿vale? Sacamos la cabeza del bucle de ansiedad que tenemos y utilizamos nuestros sentidos como anclaje para volver al presente, al aquí y a la hora y salir de donde estamos. Hay otras técnicas, por ejemplo, de hecho creo que os hablé de una de ellas en otra clase, que se llama, es la técnica de parada. Normalmente se utiliza gritando en voz alta stop o para o basta. Se puede utilizar con una gomita donde te golpes en la muñeca, se puede utilizar eh, con tapping, tocándote alguna parte del cuerpo como para volver a contactar contigo mismo, ¿vale? En cuanto notas que tu pensamiento se va a eso, ¿qué pasa? Para mí es mucho más útil, por ejemplo, el grounding porque te obliga a utilizar los cinco sentidos, con lo cual te vas completamente de donde estabas. Sobre todo porque el sentido del olfato y el sentido del gusto son eh, tan de inmediatos que tienes que buscar algo que oler, te tienes que centrar mucho y algo que saborear, porque escuchar es fácil, ver es fácil y tocar es fácil. Pero si no tienes algo que llevarte a la boca, saborear es complicado. Y si no tienes, si estás en una habitación que no huele mucho, te tienes que concentrar mucho para oler algo que no sea la nada, ¿vale? Entonces, hay muchísimas técnicas. Para mí estas son dos de las más sencillas y de las más rápidas. El suspiro cíclico, dos inspiraciones y un suspiro largo. Y la técnica del grounding, cinco cosas que veo, cuatro cosas que toco, tres cosas que oigo, dos cosas que huelo, una cosa que saboreo, ¿vale? La parte, esa es la parte en la que hackeamos el cuerpo, vamos de bottom, de abajo, a arriba, a la cabeza. Hackeamos el cuerpo para que se calme y entonces calme la cabeza. La otra parte
es trabajar con la cabeza para que el cuerpo también se tranquilice, o sea, para regular nuestra respiración, nuestro sistema circulatorio, nuestro corazón, nuestros músculos. Hay varias técnicas, pero siempre, 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 desde mi experiencia, para trabajar cualquier técnica desde la cognición, desde la cabecilla, primero hay que bajar un poquito la activación. Porque si no, por mucho que queramos y muchas técnicas súper guays que tengamos y seamos grandes psicólogos, psiquiatras o tengamos los títulos que tengamos, si la persona aquí no baja un poco la activación, no vamos a poder hacer nada. No va a servir de nada y va a ser frustrante y contraproducente porque vamos a hacer que aumente la ansiedad. ¿Vale? Una vez que conseguimos, como os decía, que la persona se relaje un poco, una de las técnicas, por ejemplo, que utilizamos los clínicos se llama defusión cognitiva. El nombre yo sé que es feo, que no dice nada por sí mismo, pero lo que significa es pensar sobre lo que pensamos. En lugar de discutir con el pensamiento ansioso, ¿vale? Imaginaos, te llega un mail de tu jefe y automáticamente tu cabeza piensa, "Ah, me van a despedir", o te llega una notificación de la seguridad social y piensas, oh Dios mío, una multa, o de Hacienda, oh Dios mío, una multa, y ya te empiezas a agobiar, a agobiar. ¿Y cómo voy a hacer? Pues no voy a poder pagar, porque ¿qué voy a hacer? Madre mía, seguro que me quitan el coche. Bla. Te empiezas a poner nervioso, 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 nervioso. Vale. En vez de quedarte ahí, en lugar de discutir con ese pensamiento ansioso y meterte en su juego, lo que hacemos es enseñar a la persona a desidentificarse de ese pensamiento, ¿vale? O sea, a pensar sobre el pensamiento, a entender que estoy poniéndome nerviosa porque ha llegado una carta de Hacienda o porque mi jefe me ha mandado un mail. Me estoy poniendo nerviosa, pienso que me van a despedir. Estoy pensando que, ¿vale? Eso es pensar sobre el pensamiento. Se llama metacognición y según los científicos solamente lo tenemos los humanos, el ser capaces de pensar sobre nuestro pensamiento. Cuando tú piensas sobre la ansiedad que estás sintiendo, te desvinculas de la ansiedad. Ya no estás sintiéndola, estás pensándola dando un paso atrás, siendo un poquito objetivo, como si estuvieses viendo una película, ¿vale? No significa que vaya a desaparecer, significa que tú te vas a separar un poquito y vas a ser capaz de verlo con un poquito más de objetividad. ¿Por qué? Porque en el momento en que te separas un poco, le das tiempo a la corteza prefrontal a que piense y a que tome el control. ¿De acuerdo? Rompes el sistema de alarma automático de la vía rápida. Piensas sobre lo que estás pensando y sintiendo, con lo cual ya está entrando la razón y se está desactivando el sistema de alarma automático. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que existe un círculo vicioso muy difícil de romper si no lo hacemos conscientemente. Y sobre todo, muy difícil de romper porque nuestra sociedad se ha empeñado en decirnos lo que no tenemos que hacer. Y la psicología tiene mucha culpa en eso, la psicología y la psiquiatría. No pienses en esto. ¿Recordáis el otro día el no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa? Vale, pues si cada vez que una persona siente ansiedad, por lo que sea, imaginaos, porque le llaman por teléfono, porque recibe un mail de su jefe, le dices tú como terapeuta, como amigo, como compañero de trabajo, no te agobies, no pienses en eso, lo único que haces es reforzar ese pensamiento y que esa persona entre otra vez en Dios mío, me van a despedir, Dios mío, me van a despedir, Dios mío, me manda una multa a Hacienda, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eso es el círculo vicioso, ¿vale? Lo fomentamos desde el entorno social todo el tiempo, se fomenta todo el tiempo. No llores, no te preocupes. ¿Cuántas veces habéis oído? Venga, tranquilo, no pasa nada, esto no es nada, déjalo, no lo pienses, desde chiquititos. Entonces lo estamos fomentando todo el tiempo. La forma de romper eso es enfrentándose a lo que nos da miedo. Mm, hay una forma de hacerlo, que la hacemos los terapeutas y los clínicos, que se llama exposición gradual. A mí, por ejemplo, me dan pavor las polillas.
¿vale? ¿Es una estupidez? Sí. ¿Las polillas matan personas? Pues creo que no ha habido ningún ataque mortal de polilla registrado en la historia de la humanidad, pero aún así yo tengo una fobia horrible a las polillas. Y cuando estoy en una habitación y entra una polilla, me voy. Siempre, 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 siempre. Era automático. Entonces, claro, cuanto más me iba, más miedo me daban. Y más reforzaba él, qué horror, qué horror, qué horror. ¿Qué pasa? Imaginaos, esto pasó, de verdad. Mi padre decidió que la mejor forma de que se me quitase el miedo a las polillas era ponerme una polilla viva en la mano sin yo saberlo. Y me dijo, ven, ven. Puso su mano así sobre la mía, la quitó y cuando yo la abrí y salió una polilla viva, no me dio un ataque al corazón porque tenía 20 años y mi corazón era perfectamente capaz de resistirlo. Pero os aseguro que no he pasado un horror tan enorme en mi vida. Fue lo más espantoso, de verdad, que me ha pasado nunca. Y sé que suena estupidez, pero es que es así, o sea, es una fobia, no puedo evitarlo. Eso, que se considera una exposición gradual, eso es una inmersión, eso es directamente tirarte al agua. ¿Te da miedo el agua? Pues tírate al océano sin flotador. No se puede hacer así. La exposición gradual es ir exponiendo poquito a poco a una persona a aquello que le da miedo. Es una técnica que se utiliza en clínica y es una técnica que siempre, por favor os lo pido, siempre se ha de hacer acompañado de un profesional que sepa lo que está haciendo. ¿De acuerdo? No dejéis que vuestro padre os ponga una polilla en la mano, porque entonces se os va a ir completamente de las manos. Porque de hecho cabe la posibilidad de que termine siendo una fobia, algo que era ansiedad, pero que no era una fobia, o incluso que se retraumatice a la persona. Y eso puede llevar a situaciones muy complicadas. Entonces, el círculo vicioso se rompe con la exposición gradual. La exposición gradual siempre con un profesional. La difusión cognitiva la podéis hacer vosotros en casa, tranquilamente, vosotras. También os aconsejo que os acompañe alguien que sepa un poquito lo que está haciendo, pero ahí no hay ese peligro de, mm, yo es que no le maté de milagro, pero bueno, ese peligro de crisis, de rotura de la realidad, de horror. Pero sin embargo, con la exposición gradual sí que lo puede haber. ¿Vale? Entonces, si decidís utilizar alguna de esas dos técnicas, siempre por favor intentando con un profesional. Y ahora me gustaría intentar un pequeño experimento con vosotras, ¿vale? Os voy a explicar cómo hacerlo. Es muy sencillito, va a llevarnos 7 minutos, como veis ahí. Este experimento sí que podéis hacerlo vosotras solas en casa. Es fácil de hacer. Y es un experimento de biofeedback casero. Bio es de biológico, de corporal, de lo que pasa dentro del cuerpo, y feedback es retroalimentación. Entonces, lo que hacemos es que nuestro cuerpo retroalimente a nuestra mente para que se tranquilice. ¿De acuerdo? Primero os voy a explicar cómo es y luego, si queréis, lo hacemos. Si tenéis tiempo y si os apetece hacerlo. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos es medir las pulsaciones por minuto, las que tenemos cada uno nosotros, ¿vale? Ahora mismo. Se hace tomándose el pulso durante 15 segundos y luego multiplicando por 4. Pues si en el pulso son 20 en 15 segundos, pues tenéis 80 pulsaciones por minuto. Las anotáis. En el minuto 2, ¿qué hacemos? Provocar una activación rápida, por ejemplo, una hiperventilación rápida, ¿de acuerdo? Respiraciones rápidas y profundas por la boca durante 30 segundos. O un reto cognitivo, que os pondré alguno de vosotros si os apetece hacerlo. Algo estresante, bajo presión, no se trata de desactivar una bomba, no os preocupéis, no va a ser algo peligroso, pero algo que haga que vuestro cuerpo sienta un poquito de estrés. Según hacemos esa activación, en el minuto 3 volvemos a medirnos las pulsaciones y contamos. Y en vez de 20 pulsaciones en 15 segundos, a lo mejor tienes 26, ¿vale? Pues en vez de 80 tienes 92, 104, creo. 104 por minuto. Veis que han subido las pulsaciones. El cuerpo se ve sometido a estrés, con lo cual aumentan las pulsaciones. Vamos a frenarlo, vamos a utilizar el freno parasimpático. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el suspiro cíclico, por ejemplo, durante 2 minutos. Vamos a utilizar la respiración para bajar nuestro nivel de activación. Y en el minuto 7 nos volvemos a tomar, después de esos 2 minutos de respiración, de suspiro cíclico, las pulsaciones.
Y a lo mejor en vez de 20 ahora tienes 15 porque te ha bajado un poquito más de lo que estabas antes. O te has quedado en 20 o te has quedado en 22. Pero verás cómo hay menos pulsaciones ahora que antes. Así que si os apetece, podemos hacerlo cuando queráis. Este es un ejemplo de cómo utilizar un proceso bottom-up, del cuerpo a la cabeza, de abajo a arriba, para tranquilizar al cerebro de forma inmediata. ¿De acuerdo? ¿Queréis que lo hagamos ahora, Jason? ¿Os parece? Perfecto, yo por mí sí. A ver qué dicen las ¿Sí? chicas. Mari, Dime Coba qué dice dicen que porque como no sí. veo a nadie, Marieli dice que sí. Coba tenéis dice que también. reloj, tenéis cronómetro o algo con lo que podáis contar 15 segundos y un papel y un boli para apuntar o el teléfono móvil, la que no quiera apuntar en un papel o con un boli Bueno, o la memoria. o la memoria Recordáis también. el antes y el después y listo del... Eso es, van a ser 3 mediciones, con lo cual tampoco necesitamos memoria de elefante, pero la que quiera lo puede apuntar. Pues si os parece, un segundito que voy a beber agua. Y cuando queráis, me avisas y empezamos. ¿Vale? Vale, ¿pones tu cronómetro para medir la primera y nos avisas o cómo lo hacemos? Sí, ¿O cada uno pone su sí, no te cronómetro? preocupes. No te preocupes. Yo pongo el cronómetro, os aviso de los 15 segundos, ¿de acuerdo? Cuando Vale. me digas que estáis listas, os aviso de los 15 segundos. Cuando esté todo el mundo listo, me dices ya estamos y ahí os digo, venga, empezamos. Y empezáis a contar cuántas pulsaciones. Entiendo que todo el mundo igual no, ¿eh? Pero si alguien no sabe tomarse el pulso, con estos dos dedos colocados en la muñeca o aquí, vais a notar las pulsaciones. El dedo gordo no, nunca, porque siempre dicen que en el dedo gordo, en el pulgar, hay pulsación también, y entonces interferiría. Ay, Mirad mira, primero si os encontráis bien el pulso. yo lo hacía siempre con el dedo gordo en Ya, en pues la mi muñeca. madre siempre decía que no. No, Ah, pues con mira. estos dos deditos, primero buscaros el pulso. Sí, porque luego Si alguien no lo encuentra, que nos lo diga, que luego hablamos. Mari dice que no lo encuentra. No lo encuentras, intentas, si no, colocando dos dedos aquí, debajo de la base de la mandíbula, Y sobre la Coba, arteria, creo que notarás el pulso. tampoco. Ah, Coba sí, sí, vale, vale. ¿Coba? Coba ¿Sí? sí, sí. Vale, ¿quién no lo encontraba? ¿Mari? Marieli, a ver, tampoco. Marieli. ¿En la arteria tampoco? No, no. A mí me ¿Y en cuesta la otra más muñeca? en la arteria que en la muñeca, ¿eh? Para mí en la muñeca es más fácil. Ahí lo encontraste. Ah, sí, vale. Con los ¿Lo dos tenéis dedos. todos? Vale, ok. Vale, perfecto. Yo creo que sí lo tenemos todos. Vale, perfecto. Pues si os parece, empezamos a contar. Un segundo, perdonad, os aviso. Vale. Ahora, ya, apuntad Ok. las pulsaciones, Vale. multiplicáis por 4 Ahora eso y lo esas son las multiplicamos por pulsaciones por 4. minuto. Eso es. Ok. Es más fácil 15 segundos que estar 60 segundos así. Sí, ¿De sí, yo acuerdo? siempre lo he hecho así por 4 y listo. Vale. Ahora vamos a activar el cuerpo. Vamos a hacer vale, vamos a hacerlo con respiración, porque os iba a poner un reto cognitivo, pero igual somos muchos y va a ser complicado hacerlo. Pero eso si queréis lo hacemos en otro momento. Vamos a hacerlo con respiraciones rápidas y profundas por la boca durante 30 segundos. Os explico cómo, ¿vale? En ningún momento respiráis por la nariz. Inspiración, inspiración rápida y constante por la boca. Cuando yo os diga, empezamos, ¿de acuerdo? Vale, un poquito fuerte, ¿no? Como Siguiente. que suene. Sí, un O poquito fuerte, eso es. Sí, sí, que Vale, suene. vale. Y va a ser 30 segundos, ¿de Ok. acuerdo? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Empezar.
Ya, ¿de acuerdo? Ahora vamos a medir por tercera vez las pulsaciones. Volvemos a contar 15 segundos cuando yo os avise. Ok. Empezamos en 3, 2, 1. Medíos el pulso. Ya. Apuntar las pulsaciones multiplicando por 4. Bien. Y ahora vamos a hacer 2 minutos de freno parasimpático. ¿De acuerdo? Es lo que hemos dicho antes de suspiro cíclico. Se hace 2 inhalaciones por la nariz, seguidas, sin soltar el aire, y luego soltamos por la boca. Inspiramos en 3, expiramos en 6. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Si a alguien le cuesta mucho expirar en 6, que expire contando hasta 5 o hasta 4. Tiene que ser más larga que la inspiración, pero no hace falta que os ahoguéis por el camino, ¿vale? Vamos un minuto, continuamos un minuto más. 20 segundos más. 10 segundos más. 2, 1. Llevamos 2 minutos. Volver a medir las pulsaciones. Cuando encontréis el pulso, empezamos en 3, 2, 1, 0. Empezamos. Listo. Anotamos y multiplicamos por 4. Y vamos a revisar los resultados. El 90% aproximadamente tiene que haber experimentado un descenso importante en las pulsaciones tras estos 2 minutos de freno parasimpático, en cuanto a las que teníamos tras la activación, no en la primera medición, ¿vale? Ujú. La primera y la última medición serán muy parecidas y lo que habréis visto es que ha habido una activación en la medición central al activar nuestro cuerpo. Exacto. Yo, Yo, por por ejemplo, ejemplo, tenía 20 pulsaciones en la primera. Dime, no, 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 que iba a decir mis resultados también, pero sigue, sigue. dilos, dilos. Mira, yo he tenido antes de, o sea, la primera 60, ¿vale? 15 por 4 60. Sí. Luego he tenido 64 tras la hiperventilación, que me ha Ujú. parecido hasta poco que me haya subido tan poquito, pero bueno, una pulsación solo más cada Sí. 15 segundos y luego he vuelto a bajar a 60.
Perfecto. 60 pulsaciones es un ritmo guay. O sea, Mm. de deportista, de bien, de tener un corazón fuerte, sano y que trabaja bien. Yo, por ejemplo, tenía 80 pulsaciones al principio porque eran 20 cada 15 segundos. Ujú. Después de la activación he subido a 23, o sea que estábamos hablando de 80 a 92 y Ajá. ahora he bajado, estaba en 16 cada 15 segundos. Y como soy de letras, 16 por 4, 64, si no me equivoco, creo. Sí, sesenta y Con lo cual cuatro he bajado todavía más que en Perfecto. la primera medición, ¿vale? Si a alguien Mira, por no aquí le suben, Marieli ha y compartido. Tenía cincuenta y compartir, por seis al favor, principio, ¿sí? súper bien, la verdad. Luego Ujú. 52, después 52 después de la hiperventilación, mi Mari. De la activación. Sí. Y luego 56 otra vez. Vale, entonces posiblemente no estaba bien hecha esa activación. Igual no te lo he explicado yo lo bastante bien o no lo has realizado como se supone que se tiene que realizar, pero no pasa nada. Lo normal es que aumenten las pulsaciones. Imagínate, por ejemplo, en vez de respiraciones, te piden que cuentes de 100 a 0 hacia atrás, de 7 en 7, pues durante 30 segundos, en voz alta. Ahí normalmente va a haber una activación bastante alta, porque no solamente es la activación mental, sino estás en público, te están oyendo otras personas, la posibilidad de equivocarte hace que te pongas más nervioso, con lo cual, por eso os decía, un reto cognitivo suele aumentar más las pulsaciones Mm, que una hiperventilación. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza hacer el ridículo delante de los demás y eso nos activa más que subir y bajar escaleras o correr normalmente, ¿vale? Pero también puede pasar que tengas menos pulsaciones, no pasa nada, o sea, está todo bien, pero lo habitual es que ocurra que haya un aumento de las pulsaciones, no excesivo, porque si no habría algún problema físico, y que haya un descenso de las pulsaciones significativo después de ese primer aumento. Como veis, esto es fácil de hacer y ujú, es una manera de demostrarle a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro que si trabajan juntos podemos generar situaciones de calma y de estrés también, de manera que nos podamos ir acostumbrando a ellas y que podamos darle a nuestro cuerpo sensación de calma y seguridad para que nuestro cerebro también se tranquilice. ¿De acuerdo? Como veis, funciona en ambos sentidos, tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo. Y por aquí mi Adri ¿Qué también comparte. conclusiones? Por Dime. aquí Adri también comparte que dice que tiene mucha ansiedad social del miedo a hacer el Sí, ridículo. es muy normal, Adri. O sea, es de las, yo creo que de las sensaciones que prácticamente el 100% de la gente, bueno, 100% no, pero la mayoría de la gente comparte. El hacer el ridículo es de lo que más miedo da. ¿Qué Ujú, pasa? Que hay formas y formas de trabajarlo, ¿vale? Como os decía, podemos utilizar, pues, por ejemplo, trabajando con la cognición, ¿vale? Técnicas sencillas que os voy a pasar al final de la clase, como os dijo al principio Jason, un pequeño regalito, es un cuaderno con técnicas tanto físicas como cognitivas que podéis utilizar. La mayoría de las cognitivas las podéis utilizar vosotras en casa solas. Habrá algunas que lo indica, como aquí, por ejemplo, la exposición gradual, que vais a tener que utilizar con, si queréis utilizarlas, desde mi punto de vista y mi recomendación, siempre con un profesional, ¿de acuerdo? Pero os va a permitir el ir bajando esos niveles de ansiedad a algo más tolerable. ujú, Ansiedad social, ansiedad por la comida, ansiedad por separación, ansiedad, como me decías el otro día, Jason, por ejemplo, a la hora de encajar, a la hora de quedarnos solos, el ser capaces de hacer cualquier cosa con tal de que ujú, me acepten en un grupo o caiga bien o me quieran o no me dejen o eso genera muchísima ansiedad, la sensación de soledad, la sensación de no encajar, de ser un bicho raro, junto con esa ansiedad social de tener que hacer algo y que los demás te observen y que lo hagas mal o que no lo hagas lo bastante bien y hacer el ridículo, yo creo que son de las más difíciles de controlar, pero también de las más fáciles de identificar y de trabajar, ¿vale?
Difíciles de controlar en el sentido de que estamos siempre en situaciones que envuelven a Expuestos otras a eso. personas. Ujú. Claro. Si a mí me dan miedo, como he dicho, las polillas, con no estar en la misma habitación que una polilla es suficiente. Pero si tienes ansiedad social, por ejemplo, a la hora de hablar en público, pues o vives sola en mitad del monte o vas a tener que hablar con tus compañeros de trabajo, con el tendero que te encuentres en la calle, con tus vecinos, y eso puede llegar a un punto en el que pues te limite mucho y termines, como le ocurre a algunas personas, pues en casa sin salir, sin tener contacto con otras personas en el mundo real e incluso a veces incluso limitándonos el contacto virtual también, porque no te sientes capaz de manejarte en un entorno ni siquiera como el virtual. Bueno, todo eso es fácil, fácil, vamos a ver. Es fácil de detectar y es fácil de ver. Es complicado salir de una situación social porque somos seres sociales y vivimos en ellas, con lo cual es difícil trabajarlo, es largo, es un proceso que requiere tiempo. Cuando el otro día me decías algún tip, algún truco, hay tips que os incluyo en el cuaderno que podéis practicar, pero no es algo que vayas a hacer pum y ya está y vaya a desaparecer de la noche a la mañana, Claro, exacto. porque al ser seres sociales no podemos salir de esta situación si no nos vamos a vivir solos Ujú. a las montañas rocosas y eso solo lo pueden hacer algunos afortunados, Sí, ¿vale? ya que al final es Pero un sí hay manera de proceso trabajar con también. ello. Que es un proceso Perdón, también, o sea, no es como de un día sí, para otro que tú vas a hacer, por ejemplo, no, un ejercicio de la guía, ¿sabes? Y ya como que por arte de magia eso se te va a ir no. eliminando, ¿me entiendes? Porque ahí hay conexiones neuronales que han estado activadas y que esa misma ruta neuronal se ha repetido durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adri Sí, que dice a lo mejor ansiedad por hacer, por tener, o sea, porque le da miedo hacer el ridículo. A lo mejor ujú, esa sensación, digamos, la tiene desde hace mucho tiempo. Entonces, de un día sí. para otro no eres capaz de reprogramar al 100% esas conexiones neuronales, sino que tienes que hacer un trabajo, un proceso largo, como dice María también. Muchas veces requieres de un especialista, de un profesional, o sea, un psicólogo que te pueda Ujú, ayudar a ir cambiando todo eso, pero que al final es un proceso. Es lo que yo siempre les digo a ellas, como que, porque muchas veces también les ha pasado que sienten que trabajan en algo, ¿ok? Que podemos estar trabajando en cosas del programa de reprogramación mental o cosas generales, sí. por ejemplo, que cada uno trabaja a nivel individual, pues no sé, con algún terapeuta o con un psicólogo, lo que sea. Y muchas veces está también esa cosa de es que no avanzo, es que siento que esto ya lo he trabajado, pero luego vuelve y me aparece, ¿no? Entonces, es eso, como que no va a ser de un día para otro, ¿sabes? Y también hay Yo que. os cuento una cosa, lo dije en otra clase, de la importancia de escribir las cosas, porque ese no avanzo no es real. Ese Exacto, no avanzo total. no es así. No te das cuenta de lo que has avanzado si no eres capaz de echar la vista atrás y ver el progreso que has hecho. Y solamente puedes echar la vista atrás y ver el progreso si lo escribes, si lo grabas, si, si, si lo tienes de alguna forma Ujú. registrado. Sí, si eres Al consciente no de tenerlo eso. registrado, como especie humana, por ejemplo, tú lo decías el otro día, Jason, ¿te acuerdas cuando pregunté, que tú no, creo que te habías caído ya, Sí, de sí. por qué nos centramos tanto en los pensamientos negativos, que tenía todo el sentido cuando me contestaste que evolutivamente es Mm, más útil centrarse en lo negativo para no morir que en lo exacto. positivo? Mm, Como seres humanos nos centramos más en lo negativo, con lo cual, si tú, eh, por ejemplo, te vuelves a pegar un atracón o te fumas un cigarro o te vuelve a dar un ataque de ansiedad cuando ves una polilla, es muy fácil que pienses otra vez igual. Si te das cuenta, si tú registras la situación antes, durante y después, cada vez vas a ver que no es igual y que te has dado cuenta de cosas antes que anteriormente no te dabas cuenta, que durante probablemente ha durado menos, has sentido menos miedo y has reaccionado menos que otras veces y que después la recuperación a un estado normal ha sido más fácil. Pero como no lo has registrado, no lo ves ujú. y Total. piensas otra vez igual. Y otra vez igual, y vuelvo al bucle mental de es que siempre mal, es que no sirve de nada, es que fíjate, ¿para qué voy a intentarlo? Sí, al final siempre acabo en lo mismo. Totalmente. Mm.
yo os lo recomiendo, o sea, todo, todo, todo. Si no lo quieres escribir porque te da pereza, pues lo grabas. Si no lo quieres grabar, pues lo cantas, lo pintas, yo qué sé, algo, pero regístralo de alguna manera. Sí, de verdad, Y es recuerden, chicas, importante que registres tus avances. recuerden también que, bueno, Mari y Adri, que están en la membresía, en el programa, en la plataforma del programa, cuando hicimos la primera vez el programa de Reprograma tus códigos internos, en octubre del año pasado, hay un módulo completo que se llama, creo que es el cuarto módulo, que es un bonus que se llama Evalúa tus avances y profundiza. Ahí hay un montón de plantillas que nosotros utilizamos para evaluar los avances antes y después de hacer un trabajo de reprogramación mental. Eso mismo lo podéis utilizar para volver a recordar lo que habéis avanzado desde que empezasteis a trabajar X cosa, que es lo que dice María, súper Ujú. importante que seáis conscientes de eso, porque a lo mejor tú has Sí. avanzado, pero no, en tu mente es como que no, ¿sabes? Como que no lo has, yo qué sé, conseguido, no lo has avanzado. Pero hasta que no seas consciente y te pones, te sientas, como dice María, que eso a mí me lo hacía mucho también mi psicóloga, cuando trabajábamos todo el tema de la ansiedad, hasta que tú no te sientas y dices, vale, vamos a ser como realistas y a pensar en qué punto estábamos antes y en qué punto estamos ahora, y lo que hemos avanzado y lo que no hemos avanzado. Eso es súper importante y te das cuenta y reconoces y dices, joder, pues sí que he avanzado un poquito, aunque sea en esta parte. A lo mejor en esta otra parte no he avanzado tanto, pero aquí sí. ¿Sabes? Y eso te va ayudando también a tener como más motivación, digamos, que a mí me pasaba mucho, de mira, pues a lo mejor no he avanzado tanto como me esperaría, pero he avanzado un poquito y sé que si voy a seguir trabajando de esta forma, voy a seguir avanzando un poquito más y de poquito en poquito, pues al Ujú. final, pues se va haciendo, vas avanzando, vas avanzando. Por aquí Adri dice que tiene un diario también, que eso es súper guay, ajá. Perfecto, perfecto. Y hay una cosa muy, muy importante porque somos, lo dijimos en otra clase, somos el peor enemigo que tenemos, nos hablamos muy mal y Mm. no solemos reconocernos las cosas que hacemos bien. Ya no se las reconocemos a los demás, imagínate a nosotros mismos. Y, y es importante celebrar los pequeños avances y los pequeños éxitos y los pequeños todo que consigas. Porque los grandes ya los celebrarás, lógicamente, los celebrará todo el mundo contigo. Si Ujú, terminas la carrera, si consigues el trabajo de tus sueños, si, ya, pero si hoy, por ejemplo, me he dado cuenta de lo mal que me estoy hablando 4 veces, pues celébralo, celébratelo, hazte una fiesta. No te digo que te montes, yo qué sé, una despedida soltero, pero que yo qué sé, pues hoy me apetece ver esta peli, que el niño no quería verla, pues la voy a ver yo porque me apetece. Hoy me apetece ir a dar un paseo, hoy voy a hacer algo por mí, me quiero regalar pues un baño escuchando este disco que me acabo de comprar o que me gusta o que he descargado. Algo para ti, ¿vale? Entonces esas pequeñas celebraciones hacen que te vuelvas hacia ti mismo y que te vuelvas al tratarte con cariño, vuelves a ti mismo. Porque el problema es que al tratarnos tan mal, nuestro yo desconfía de nosotros, porque nos hacemos daño. Entonces, si tú desconfías de la única persona con la que vas a estar para siempre, toda tu vida pegado, así, pues es complicado. Tienes que recuperar la confianza en ti mismo, mm, ¿vale? Tienes que recuperar esa sensación de soy importante para mí y me trato bien y me quiero. No que te estés todo el día dando cobita y diciendo, oh, qué guapa soy, qué simpática, qué inteligente, no, sino que te reconozcas de verdad lo que haces. Porque si no lo reconoces tú, que estás todo el día contigo, no lo va a reconocer nadie. ujú. Y es importante. Recuerden la autocompasión, que es que yo sé que soy muy cansón, muy pesado con eso, pero es que todo el rato les digo a ellas, por favor, autocompasión, autocompasión, Sí. porque eso es súper importante, es lo que está diciendo María ahora mismo. Tienes que ser muy Mm. autocompasivo contigo como para que tengas esa confianza contigo mismo y eso también te va a ayudar pues a conseguir lo que quieras, a ir mejorando, a ir trabajando lo que quieras trabajar, ¿no? Para poco a poco ir mejorando. Y también, bueno, lo que decía María, ya aprovechamos que hemos abierto así un poquito como, como mini reflexiones. A ver, María, ¿qué opinión tiene de una cosita que yo estoy empezando a trabajar? Y es que a nivel de reprogramación mental, ¿vale? Que no es Ujú. a nivel de psicología, como es tu Sí. enfoque, pero vamos a empezar a trabajar
en un protocolo de reprogramación mental que se llama Interexter, porque Ujú. desde mi punto de vista, digamos, la relación que tienes contigo mismo, ¿ok? Refleja muchas veces las relaciones que tienes con otras personas. Yo no sé, María, tú en eso, ¿qué pensamiento tienes Sí, o qué punto de vista tienes? Entonces, nosotros lo que vamos. hombre, cuéntame, ¿cuál es ese enfoque? ¿Cómo quieres? Lo que estamos intentando trabajar es como empezar a trabajar más en nosotros mismos, en nuestra ¿Mm? autopercepción, autocompasión, en la seguridad, autoconfianza de nosotros, como creando una especie de relación, bueno, una especie, mejorando la relación que tenemos con nosotros mismos, que sea una relación bastante sana y eso, al cambiar tu interior, se va a reflejar un poco en el exterior, ¿no? Es nuestro enfoque. O sea, nosotros al Sí, mejorar nuestra relación con nosotros mismos, mejoramos la relación con los demás y con el mundo en general, digamos. Obviamente, pues, joder, sí, no es ¿cómo te digo? O sea, no es como que al 100%, porque muchas veces está el otro componente de la otra persona. A lo mejor tú tienes una relación con otra persona y esa otra persona es como un componente que tú no puedes tener en cuenta. Me refiero no a controlarlo, sino no puedes como tener en cuenta lo que la otra persona a lo mejor va a decir, cómo te va a hacer sentir. sí, o lo que vas a sentir respecto a cómo tú le tratas. Sí, Exacto. también, claro. Lo que puedes controlar, que no me gusta llamarlo controlar porque suena muy como ansiedad, pero bueno, lo que no puedes Gestionar. gestionar tanto, exactamente esa es la palabra, es obviamente lo que la otra persona te va a decir o yo qué sé, o la otra persona. Pero sí que puedes gestionar cómo te relacionas tú Mm, con lo que la persona te dice, cómo te gestionas tú, cómo te hace sentir esa persona, etcétera. sí, estoy de acuerdo en el sentido de que, como decía antes, al ser nuestro peor enemigo, siempre nos vamos a tratar a nosotros peor de lo que tratamos a los demás. O sea, una persona hiperexigente con los demás es exigente nivel Dios consigo misma. Siempre vas a ir más allá contigo. Lo que a ti te dices no se lo dirías ni a tu peor enemigo en el 90% de los casos. Entonces, si tú mejoras tu relación contigo mismo, obviamente debería mejorar la relación que tienes con los demás, en el sentido de que vas a ser más compasivo con los errores de los demás, vas a entenderlos mejor, vas a culparles menos y vas a exigir menos, entiéndaseme, no que no pidas a las relaciones lo que quieres, sino que vas a ser menos tirano Ujú. con los demás. Por ejemplo, yo qué sé, se te cae algo, pero has visto cómo lo has puesto todo, es que no. Bueno, pues ha caído, ya está, no pasa nada, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa? Que cuando tú reaccionas así con alguien, contigo ya ni te cuento cómo reaccionas. Entonces, si mejoras esa parte de relación contigo mismo y eres capaz de ver que los errores son simplemente eso, errores, pues lógicamente la relación con los demás será más fácil, más fácil. A mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en ese sentido, en la relación con mi hijo, el darme cuenta de que el desarrollo cerebral de una persona adulta empieza, o sea, el desarrollo finaliza a partir de los 24 o 25 años. Antes es zona de obras. La Entonces, no le corteza puedes pedir, prefrontal acaba a los 24 claro, por ahí, ujú, claro, no le puedes pedir a una persona de 8 años, 6 años, 15 años, 20 años, que haga las cosas como tú, que tienes 40 o que tienes 50. No, porque esto a mí se me quedó aquí. Solamente es un niño, no lo hace a propósito, hace lo que puede con lo que tiene. ujú, Y eso me ha hecho replantearme muchas actitudes conmigo misma también. Haces lo que puedes con lo que tienes, ya está. Entonces eso te permite darte una compasión y un cariño que no te dabas de otra manera. Porque era, no soy suficiente, no llego, no es bastante, tengo que ser mejor. Bueno, pues es lo que hay, o sea, esto es lo que tengo y con esto hago lo que puedo y lo hago lo mejor que puedo. Y me doy las gracias todos los días por hacerlo lo mejor que puedo. Que eso no significa que no puedas hacerlo mejor. Si puedes hacerlo mejor, inténtalo, claro que sí,
pero no se trata de ir con un látigo fustigándonos todo el día, porque no tiene sentido. Ujú. Entonces sí, me mola ese Me enfoque, es muy encanta chulo. porque cuando viene María siempre hacemos como, sé que todo es teoría siempre y hacemos prácticas, pero siempre hacemos como una mini sesión terapéutica grupal aquí entre todos. Sí, Vale, sí, súper, sí, súper. Ok, la verdad pues. es que sí, un poquito sí. Bueno, os voy a contar las conclusiones, ¿vale? Lo importante que quiero que os llevéis de aquí. Mm. No, las cosas no se curan pensando en positivo, por favor. Que se baje de la burra el que diga qué bonito es todo, que yo llevo diciendo toda la vida. Así las cosas no se pasan. El cuerpo y el cerebro se regulan el uno al otro, ¿vale? Hay que hacer que el cuerpo se sienta seguro y cuando el cuerpo se sienta seguro, la mente se sentirá segura. El decir, cálmate, relájate, tranquilízate, esto no es nada, no funciona. Segundo, la amígdala es analfabeta, así, tal cual, ¿vale? No entiende las palabras, entiende los actos, entiende las emociones y entiende el cóctel hormonal en el que vive. Por mucho que tú le digas que algo no es importante o que algo no es un riesgo, si tu respiración, tu conducta, tu corazón y tus músculos están diciendo lo contrario, la amígdala no va a escuchar nada de lo que dices. Y tercer y último punto, por favor, esto, en serio, os lo pido, por favor, súper importante, siempre exposición gradual acompañado de un profesional, siempre. La evitación, lo único a lo que te lleva es a meterte en el círculo vicioso de cada vez más, cada vez más, cada vez más y no salir de ahí. ¿Quieres salir de una situación? Tienes que buscarla, pero buscarla acompañado de alguien que te ayude a entrar en esa exposición y a salir de ella con seguridad, ¿vale? Os voy a, como os dije al principio, tenéis un recurso extra al final que lo vais a poder descargar para todos los que habéis estado en esta charla. Es un cuaderno de técnicas específicas para el tratamiento de la ansiedad. Yo espero y deseo de verdad que os sea de utilidad. La mayoría de estas técnicas las podéis practicar vosotras solas en casa. Hay determinadas técnicas que os recomiendo y que os lo pone en el cuadernillo, que lo hagáis bajo supervisión de un especialista. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, tanto ahora como cuando recibáis el cuaderno y lo estáis viendo, podéis contactarme por mis redes, podéis contactarme por WhatsApp y contestaré cualquier pregunta que tengáis. Vale. Y nada, pues muchísimas gracias a todas por haber estado aquí y que he disfrutado un montón y que espero que volvamos a vernos pronto. Voy a dejar de compartir y así os veo ahora. Aquí estáis, aquí os veo. Y voy a poner la vista de galería. Ahora os veo. ¿Qué Mira, tal? por ahí Coba escribe por el chat que fantástico, muchas gracias. Mari también dice muchas gracias, Gracias doctora a ti, María. Coba. Hola, Fabi. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna duda que os haya podido quedar que os pueda responder? Dime, Beatriz. Muy buenas, yo sí, ¿me oís? Hola, Pami. Sí, perdón, perdón. Vale, vamos primero ¿Quién entonces empieza? con Pami, Samsung. Dime. Vale. A ver, dime. ¿Me oís? Sí, te oímos. Sí, te oímos. Vale, una pregunta. Eh, Cuando tú te acuestas por la noche y no puedes dormir, tu cabeza empieza a rumiar, empieza la ansiedad, las palpitaciones, porque empiezas a pensar cosas que no tienes control. Tú Ujú. planteas que si piensas sobre lo que estás pensando y consigues respirar, ¿puede bajar la ansiedad Sí. e La inducir el respuesta sueño? corta, sí. La respuesta larga, en la cama no. Si tienes ansiedad en la cama, sal de la cama. Eso se llama higiene del sueño, porque si tú intentas controlar un ataque de ansiedad o insomnio en la cama, lo que estás haciendo es llevarte el problema a tu zona de descanso. Sal de la cama, vete al sofá, vete a la cocina, vete a dar un paseo y utiliza la metacognición, el pensar sobre lo que estás pensando, para bajar tu nivel de ansiedad. En la cama no. Primero, porque es tu lugar de descanso y segundo,
porque el estar tumbado y a oscuras no favorece la tranquilidad, a no ser que estés cansada y te quedas dormida enseguida. Favorece el que te pongas más nerviosa. O sea, es como si estuvieses metida en una tumba, comiendo techo, levántate, vete a otra habitación y cuando estés tranquila y bien, vuelves a la cama. Pero sí, el pensar sobre la ansiedad que estás sintiendo no va a hacer que suba la ansiedad, te va a separar de ella. El meterte en la ansiedad y sentirla y Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, eso va a hacer que aumente. Pero el verla desde fuera, como si estuvieses viendo una peli, mira lo que me está pasando. Ahora noto que me aumenta la respiración. Noto que el corazón late más rápido. Estoy pensando qué va a pasar, no sé qué. Eh, ese, al pensamiento que tengas en ese momento, cógelo y póntelo aquí delante y míralo. Y piensa sobre ello, porque en el momento en que involucras el pensamiento racional, sale el sistema automático. No, no pueden coexistir. Sistema automático y sistema racional no funcionan a la vez, ¿vale? Entonces, sácate de ahí. Sí, la respuesta corta es sí. ¿Te he respondido a tu pregunta? En el día a día, Sí. en el día a día, eso puede ser fácil aplicarlo, pero a mí por la noche me cuesta, porque se hacen bucles muy grandes y cada vez más grandes, y dices, y te levantas por la mañana y dices, qué tontería si no era nada, Ya. pero por la noche se hace muy grande. Por la noche estás en silencio, estás a oscuras, normalmente incluso aparte, si la otra persona está durmiendo, pues cabrea todavía más, con lo cual la sensación es peor. No, no tienes mucho que hacer, porque si estás de día, pues te vas a la compra, te vas a la calle, sacas al perro, ves a otras personas, pero de noche, ¿qué haces? ¿Llamas a Estados Unidos, que hay gente despierta? No, ¿qué vas a hacer? Pues te quedas ahí dentro. Entonces, no es que por la noche sea peor, es que por la noche tienes menos distracciones. Por el día es igual, pero te distraes más, con lo cual lo notas menos. Gracias. De nada. Dime, Beatriz. Sí, ya, es que yo estaba tratando de escuchar y recordar que no se me olvidara lo que iba a preguntar, la verdad. Esto de la exposición de cosas, Ujú. por ejemplo, para mí esto ya es una exposición. O sea, ya Vale. hablando, A ti. entonces obviamente no la estoy haciendo con un profesional, pero cada interacción con personas desconocidas, como Ujú, que ya no están como que no les tengo confianza, porque bueno, obviamente no las conozco, ujú. ya es una exposición, doctora. Pero he mejorado. Perfecto. Pero sí todavía me afecta. Justamente tuve una reunión, era de una clase, cada quien participó, como que tú sabes, dándole los resultados de los ejercicios que ahí se dieron. Yo me equivoqué, otras personas lo hicieron, todo el mundo lo hizo bien, yo no. Y entonces, eso fue, me sentí sumamente humillada y me costó 2 semanas Uy, salir de eso. os habéis colgado. No sé si Ah, no soy te yo. preocupes. No, no, ¿Me no. escucháis? ¿Soy Sí, yo? te escuchamos. No, y Adri también ya lo escucho bien. ¿Me escucháis ahora? Perdón, es que os habíais quedado colgado. Os Igual ha habéis quedado sido María bloqueados. que se le ha ido un Estabas poco. en. Eso fue. No, que eso fue como que doloroso. Como que revivo yo y esa parte de ansiedad y de bullying, y no sé, como que mi mente se activa como que estoy en peligro porque me van a rechazar, no sé, crítica, juicio, bla, 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 y por ahí se fue. Pero bueno, nada, es que esto para mí es una exposición, entonces no la hago acompañada clínicamente, pero como que cada vez interactúo, ¿no? Por ahí es la Pues pregunta, mira, como que, ¿cómo me expongo? te invitaría a que hagas un registro de esas exposiciones que estás haciendo, de menos a más. De, por ejemplo, esto para ti es una exposición, lógicamente, estás con personas a las que no conoces y estás teniendo que hablar en público y dando tu opinión, que eso también suele ser bastante doloroso. Ve haciendo un registro de ello. ¿Cómo te sentías justo antes de abrir el micro? Justo antes de levantar la mano que has dicho yo, ¿qué estabas sintiendo? ¿Cómo lo estabas sintiendo? Hay una técnica que es el escáner corporal, que para mí es fantástica porque siéntate e intenta recordar qué sentías en ese momento, en qué parte del cuerpo, cómo lo sentías, si había frío, si había calor, si había tensión, si había dolor. Y ve haciendo un registro poco a poco de situaciones y verás cómo empieza a aparecer un patrón en ese registro.
y según vas viendo ese patrón vas a poder, pues en esta situación, por ejemplo, no me puse casi nerviosa porque pues vino una amiga mía a clase, por ejemplo. En esta otra situación me puse súper, súper nerviosa porque pues estaba sola y todos, también hay que utilizar el lenguaje con cuidado, porque todo el mundo lo hizo bien y menos yo que lo hice mal, a lo mejor no todo el mundo lo hizo tan bien. Hay que intentar evitar el todo, siempre, nunca, nada, porque ahí nos perdemos también mucho. En yo siempre lo hago mal, a mí siempre me pasa, nunca. Eso hay que escucharse también, ¿vale? Entonces, te invito a eso, a que lleves un registro, a que veas cómo van evolucionando las situaciones, las que menos te provoquen ansiedad, búscalas, búscalas e intenta potenciarlas. Busca personas de tu confianza que puedan acompañarte en esas situaciones. Hay cierto grado de exposición y determinadas situaciones en las que se puede hacer sola. Cuando yo me refiero a que busquéis acompañamiento clínico es porque hay exposiciones y situaciones que pueden conllevar un riesgo real para tu salud física y mental, ¿vale? Por ejemplo, me dan miedo los perros, no me voy a meter en una habitación llena de perros. ¿Por qué? Porque posiblemente voy a terminar con un infarto, Ujú. ¿vale? Entonces, siempre ese tipo de cosas, buscad que esté con vosotros alguien que os pueda ayudar. Y las primeras fases de exposición, por ejemplo, que son exposición en pensamiento, exposición cognitiva, en imagínate en esa situación, si no hay una activación tremenda, puedes hacerlas solas también, ¿vale? O sea, imagínate en un atril dando una conferencia delante de 50 personas. Y ahora escaneo corporal, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Te atreverías a, vamos a ver, si delante de 100 personas o hablando en la sede de la ONU, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, dando una conferencia sobre neurociencia o lo que se te dé bien, ¿vale? E ir haciéndolo en tu cabeza poco a poco y luego ir haciéndolo en la realidad poquito a poco. Exacto. Much- No sé si he respondido a tu pregunta, Sí, Beatriz. sí, claro que sí. Muchas Vale, gracias, doctora. Creo que sí, nada, gracias. gracias a ti, No sé, María, si a lo gracias mejor a ti. el autorregistro que nos compartiste para los impulsos, no sé si a lo mejor lo puedo El utilizar autorregistro para porque los impulsos, sí, de lo algo se puedes puede utilizar, guiar. lo puedes utilizar. Yo creo Sí, que le puede servir un sí, poquito de porque es, guía. claro, lo que haces es registrar una conducta. Y esa conducta, en este caso, la que tú quieres registrar es ese malestar social, esa ansiedad social, ¿vale? Pues cuando aparezca, cómo ha aparecido, cuándo, qué es lo que sientes, qué ha pasado después, más distintas situaciones, habrá distintas sensaciones y distinto grado de activación, ve viendo cómo te sientes cómodo o cómo no, Ujú. cómoda, perdón. Lo tienes, Adri, subido después de la grabación de la clase anterior. Ahí está, ¿ok? En la plataforma. Y también les recuerdo para Mari y Adri, tenemos un audio de escáner corporal. Acuérdense, ahora que María menciona eso, que todo eso lo hacemos para que utilicen esos recursos para luego aplicarlos a algo. No es porque a mí se me ocurra, no, pues hoy vamos a hacer un escáner corporal. No, o sea, eso está hecho por algo, ¿ok? Para que por ejemplo, ahora es un buen momento en la biblioteca de recursos, mi Adri, para que lo utilices y lo recuerdes, ¿ok? Y algo más iba a decir y se me ha ido, pero bueno, ok, de momento, ¿alguna No pasa pregunta, nada. alguna duda? Aprovechando aquí Dale, a la doctora, yo aquí exponiéndome, es que yo como que es medio loco, doctora, o sea, agarro un poquito de confianza, bien, detecto peligro, me vuelvo a recoger, entonces así voy, pero por eso es que me animo a hablar un poquito más. Me siento como que es un espacio escucha. seguro. Y entonces, Me alegro mucho. gracias. Una de las preguntas, yo justamente estas semanas escuché como un consejo psicológico sobre la ansiedad y Ujú. sobre los pensamientos, para ver si también funciona junto con lo que comentó. Y era como que venía el pensamiento negativo sobre algo y la muchacha decía como, cállate, yo estoy a salvo. O sea, es así. Viene el pensamiento, trueno dedo o suena una mesa como que te trae el presente, aunque yo lo callo. Yo digo, cállese, embustero.
y me Hombre, olvido. me suena a la técnica de la que os hablaba antes, de la detención del pensamiento, de ser capaz de detectar un pensamiento negativo y decir, stop, pero no, stop, cállate y desaparece, porque no va a desaparecer, sino para tu pensamiento, date cuenta de lo que estás pensando, date cuenta de que ese pensamiento negativo está ahí, ¿vale? Y pensamiento o sentimiento o rumiación o lo que sea, pero no lo vas a hacer desaparecer de golpe. ¿Qué pasa? Que cuando algo es automático e inconsciente, no lo controlas, está ahí, te está controlando a ti. Cuando algo es consciente, tú lo ves, lo piensas, lo diseccionas. Entonces, cuando tú eres capaz de ver tu pensamiento y pensar sobre ello, ese pensamiento deja de tener poder sobre ti. No es que desaparezca y digas, cállate y ya no está. No, es que lo he visto, sé que está ahí. Ahora yo decido si quiero meterme ahí de cabeza o si quiero enfocarme en otra cosa. El ejercicio de los 5 es una maravilla. Hay un ejercicio que es también muy parecido, que lo hice en una clase. Si queréis probarlo, son 2 minutos nada más, ¿vale? Pero es una pasada. Os voy a pedir que cerréis los ojos. Vamos a hacer unas inspiraciones profundas, ¿vale? 3 inspiraciones profundas para relajarnos. Inspiramos por la nariz y expiramos por la nariz todo el tiempo. Inspiración, expiramos, inspira profundamente, llena el abdomen, empuja el aire hacia abajo y ahora suéltalo fuerte por la nariz. Empuja el abdomen hacia adentro para sacarlo todo. Otra vez inspira profundo. Llena todo el abdomen de aire, empújalo hacia abajo y expúlsalo otra vez. Como si quisieses que tu ombligo tocase tu columna. Empuja hacia adentro, empuja el diafragma hacia arriba y saca todo el aire. Y una última inspiración profunda. Inspira. Expira despacio por la nariz. Sin abrir los ojos vais a recuperar vuestra respiración normal. Y ahora quiero que os imaginéis, estáis sentados en una montaña, rodeados de árboles, naturaleza, el césped está ligeramente húmedo debajo de vuestras piernas, lo tocáis con los dedos, está crujiente, verde, oís pajaritos levemente. Y ahora quiero que os centréis en la punta de vuestra nariz, con los ojos cerrados, por favor. Dirigid la vista con los ojos cerrados a la punta de vuestra nariz y ahora imaginad como desde la punta de la nariz sale un rayito de luz hacia adelante y gira hacia la derecha y va hasta vuestra oreja derecha. Es un rayito luminoso que hace un cuarto de circunferencia desde la nariz hasta vuestra oreja derecha. En la oreja derecha se enreda alrededor de la oreja y sigue girando hacia atrás, recorre vuestro cráneo por detrás y llega hasta la oreja izquierda y da una vueltecita alrededor de la oreja para engancharse. Sigue brillando. Y ahora quiero que imaginéis cómo va desde esa oreja izquierda, cruza por delante de vuestro pómulo izquierdo, llega hasta la punta de vuestra nariz y se une con el rayito que salía hacia la derecha. Hay una circunferencia luminosa alrededor de vuestra cabeza, enganchando vuestras orejas. ¿En qué estáis pensando ahora mismo? Bien, ¿estáis tranquilos? ¿Por qué?
porque habéis dirigido vuestro pensamiento. Le habéis dicho a vuestro cerebro lo que tiene que pensar. No es magia. No sois superhéroes, sois personas normales que han decidido lo que van a pensar, ni más ni menos. Eso es pensamiento consciente. Si viene un pensamiento de soy una mierda de persona porque lo he hecho mal y no eres consciente, se va a quedar aquí dando vueltas. Si eres consciente y dices, ostras, estoy pensando que soy una mierda de persona y que lo he hecho mal. ¿Lo he hecho tan mal? A ver, ¿de verdad soy una mierda de persona? ¿O estoy pensando esto porque voy a decidir lo que quiero pensar? Y no es así, porque 1 millón de veces os vais a enredar, pero una no lo haréis. Y la siguiente, dos no lo haréis. Y la siguiente, 50 no lo haréis. Y os seguiréis enredando y no pasa nada. Cuanto más lo practiquéis, más fácil será ese pensamiento consciente, aquí y ahora. ¿Vale? Es una tontería de ejercicio, pero cuando os veáis, piensa un rayito de luz saliendo de mi nariz a mi oreja, dando la vuelta hasta mi otra oreja y hasta la nariz. Y ya. Y vuelves a tu ser y a tu centro. ¿Vale? Pues ahora podéis abrir los micros si queréis, que estoy yo aquí sola hablando. No, muchísimas gracias, doctora, me encantó. Voy a sustituirlo por él. Gracias a ti, Adri. Gracias. Pues nada, cuando queráis, sabéis dónde estoy. Le voy a pasar a Jason el cuadernillo de la ansiedad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues espero volver a coincidir con vosotras en algún otro sitio. Ha sido un placer. Vale, súper, Muchísimas María. gracias a todas. Muchas gracias a ti también y sí, hombre, ya organizaremos otra clasecita para que nos cuentes más cositas. Porfa, tía, mola un montón. Vale, muchas gracias. Un besito. Gracias. Chao, chao. Chao, bye bye. Chao.